Existen personas que son capaces de hacer el mal, pero también existen algunas que son capaces de hacer el bien. Esto es Historias de Terror. Y estas son las brujas. El estado de Morelos es rico en innumerables leyendas prehispánicas, sobrenaturales y muchas que han tenido que ver con la formación de este país. Sin embargo, es en Tepoztlán donde nos encontramos con una leyenda fascinante. En ese lugar existe el Cerro del Tepozteco, un lugar mágico que guarda secretos y donde convergen muchas culturas y mitos, tanto de este mundo como de otros más allá de nuestra comprensión. Esta historia sucede hace muchos años, cuando el pueblo comenzó a crecer y a ser visitado por cientos de personas que venían a este sitio a cargarse de energía y a practicar el esoterismo, así como curaciones místicas. El curanderismo y el chamanismo tenían un lugar privilegiado en este sitio. Había muchos representantes de esas prácticas, pero la energía mística del lugar también atrajo fuerzas oscuras, contrarias a lo que la mayoría practicaban ahí. Fue así como los pobladores comenzaron a ver extrañas apariciones en las inmediaciones del cerro. Eran bolas de fuego que iban de un lugar a otro, atravesando los cerros a gran velocidad y postrándose en los árboles, los cuales no se quemaban a pesar de ser envueltos por este gran fuego. Parecía que estos lugares les daba fuerza a aquellas apariciones, las cuales parecían aumentar en tamaño y en número. La gente empezó a temer por sus vidas, y lo peor llegaría después. El temor y la psicosis colectiva se apoderaron del pueblo entero. Todos temían que aquellas apariciones fueran presagio de males y peste. Empezó a haber entonces casos de niños muertos en circunstancias demasiado extrañas, que amanecían sin vida, con el cuerpo lleno de moretones y heridas por las cuales se desangraban. Esto llegó a pasar incluso con los padres a un lado. Simplemente morían lentamente sin que nadie se diera cuenta. Los padres alegaban que caían en un sueño muy profundo y que no se percataban de los gritos o lo que pasaba a su alrededor mientras sus hijos perdían la vida de forma extraña poco a poco. Pero todos lo sabían. Se trataba de las brujas que se alimentaban con la sangre de los infantes. Fue entonces cuando los curanderos empezaron a ayudar a la gente a protegerse. Ajos y cebollas en las puertas y ventanas, alrededor de las camas y cunas para ahuyentar a las brujas, además de un sello para las entradas, que eran cruces benditas hechas de semilla de mijo. Todo lo anterior lo hacían para evitar la maldad de aquellas brujas y que no pudieran entrar a las casas. La medida comenzó a funcionar y las brujas poco a poco se iban retirando de aquellos lugares. Algunas veces la gente encontraba los restos putrefactos de mujeres muertas en las copas de los árboles o a las orillas de los caminos, que evidenciaban que éstas, al no tener de dónde alimentarse, iban muriendo poco a poco. El tiempo pasó y las extrañas presencias en el cielo comenzaron a dejar de verse, a excepción de una que atravesaba el cerro y el pueblo de extremo a extremo a gran velocidad. La paz era relativa, había un temor, y los chamanes decían que aquella bruja se retiraría o moriría conforme pasaran los días. Pero estaban en un error. Se dice que toda esa afrenta y exterminio hizo enfurecer a la maldita bruja, y empezó una cruzada para cobrar venganza en contra de los curanderos, los cuales empezaron a morir poco a poco, sufriendo horriblemente por asfixia, envenenamiento, estrangulación, y el último de los curanderos mayor fue decapitado y desmembrado. Su cuerpo fue hallado en un callejón aledaño a la plaza principal, rodeado de animales muertos. Todos los curanderos estaban desangrados. Por lo tanto, se empezó a correr el rumor de que la bruja se estaba alimentando de ellos mismos. El miedo comenzó a sentirse en todo el pueblo nuevamente y la gente no salía a las calles por temor. Y los días de terror agobiaron a Tepoztlán, ya que las muertes de los pobladores comenzaron a suceder continuamente. Por aquellos días, una curandera muy vieja y de gran experiencia en el manejo de energías, así como plantas medicinales,
regresó al pueblo después de un largo viaje de preparación en los cerros de la región. Al enterarse de la situación, se llenó de coraje y juró que todos sus amigos curanderos recibirían justicia. Fue entonces que se armó de valor y se preparó en algún cerro del Teposteco. Cuando por fin terminó de equilibrar sus energías y estar lista para el encuentro con la bruja, bajó del cerro por una vereda y le salió al paso la bruja. Era una anciana indígena de rostro arrugado y siniestro, con vestidos de la época prehispánica, descalza y con los pies negros llenos de hollín, en cuyo ojo se reflejaba la maldad y el odio por la humanidad y todo lo que representaba la bondad y el amor. La lucha entre ambas fuerzas comenzó de una manera brutal. Era tanta la energía y la fuerza con la que peleaban a muerte que se desató una gran tormenta en el pueblo. Relámpagos y truenos sonaban por todo el valle y los rayos se concentraban en el cerro, reventando las piedras y ocasionando derrumbes que peligrosamente caían cerca de las casas de los pobladores, los cuales salieron a la plaza para ver aquel místico encuentro. De algún modo se dieron cuenta que la curandera estaba perdiendo, y es que era tal la maldad de la bruja que su poder era muy vasto. Fue entonces que las mujeres y algunos ancianos decidieron hincarse y orar para ayudar a la curandera con sus oraciones. Al hacer esto, el cielo se abrió entre las oscuras nubes de aquella tormenta, para dar paso a un rayo de luz que cubrió todo el pueblo. Entonces la bruja comenzó a perder su fuerza y sintió temor, por lo que decidió huir. Como conocía las veredas y las cuevas del cerro, corrió por un camino empedrado, pero ya la estaban esperando los hombres del pueblo armados con machetes y palos. La bruja entonces intentó alzar el vuelo cubriéndose del fuego, pero estaba tan debilitada que su vuelo era errático y chocaba con las piedras en las laderas de aquel cerro. En algún punto, la naturaleza comprendió la maldad y el peligro que representaba esta figura siniestra. Hizo que se abrieran las rocas del cerro para enterrar a la malvada bruja para siempre, quedando impreso su rostro en la piedra, como advertencia de la oscuridad y el miedo que puede alimentar la maldad. Con esto terminó la terrible maldición que cubría a Tepoztlán. La paz y la magia volvió al pueblo, que comenzó a acrecentarse con el tiempo. Sin embargo, cuenta la leyenda que la bruja sigue atrapada en el cerro, esperando la oportunidad de salir, cargándose con aquella energía negativa de la gente para tomar fuerzas de nuevo y romper su prisión de roca, y así regresar a cobrar venganza de todos los pobladores y curanderos de Tepoztlán. Esto fue Historias de Terror, y esto fue La Bruja de Tepoztlán. Si te gustó el video, regálame tu pulgar arriba. No olvides en dejarme tus comentarios, y gracias por ser parte de este canal.